Después de un día más de camino, lograron salir de aquella peligrosa cañada sin más contratiempos. Ya estaba anocheciendo y la cruenta batalla contra el cíclope les había mermado sus energías. Tenían hambre. Por fortuna Daniel había tenido la idea de cortar trozos al caballo luego de su nefasta muerte en el derrumbe de piedras. También les quedaba una cantímplora de agua y sin tener más remedio, devoraron con avidez parte de esa carne y saciaron su sed para luego tomar un buen descanso que ya mucha falta les hacía. Debían estar fuertes y frescos para continuar. Solo así podrían hacer frente a los peligros que abundaban en esos lugares, y rendidos se quedaron dormidos bajo la sombra de un frondoso árbol, pegando sus cuerpos al caballo para generarse calor. Cuando despertaron ya habían pasado casi 7 horas, estaba por amanecer y la luz del alba anunciaba un hermoso día. Sin embargo, en esa tierra traicionera no podían confiarse ni un segundo. Cualquier instante podría surgir el peligro. Tomaron lo poco que traían echándolo al morral. Dani subió a Camila al caballo y prosiguieron su camino aprovechando que todavía no amanecía, pero siempre con la alerta en sus miradas, activando todos sus sentidos. Al cabo de caminar unas horas, ya por la tarde llegaron a un bello lugar. Aquel lugar era tan hermoso que se podían apreciar plantas extintas, así como animales y aves, rodeado de ríos y cascadas, con sus aguas muy cristalinas. Sin embargo, no confiaban en la apariencia del lugar, y Daniel se puso la piel para convertirse en Lycan por aquello de las malditas dudas. Al llegar al borde de un río, la Wicca blanca ató al caballo en un árbol, y antes de beber de esas aguas, hizo la misma prueba como con aquel membrillo. Debía asegurarse de que sus aguas no estaban envenenadas. Afortunadamente era limpio y puro. Al estar tomando agua, el caballo empezó a relinchar muy nervioso, avisándoles de algo. El Lycan volteó rápidamente y con su mirada de águila pudo ver una figura perderse entre la maleza. También se percató que el morral había desaparecido de la silla del caballo. Con la agilidad que lo caracterizaba como lobo, se deslizó rápidamente hacia donde había visto perderse al ladrón y pudo ver que alguien corría por entre las ramas de la maleza. Era rápido, pero no tanto como el licántropo, que de unos vertiginosos saltos en cuestión de segundos le dio alcance para quedar frente a un extraño ser. Era un animal raro, parecido a un chivo, pero también con facciones humanas. Corría en sus patas traseras, que parecían de cabra. En la cabeza tenía cuernos igual cabrunos y manos de humano. Antes de que pudiera seguir huyendo, lo atrapó entre sus garras, emitiendo un pavoroso aullido en pleno rostro, salpicándolo con una espesa baba. Entonces el hombre lobo quedó aún más sorprendido cuando escuchó que éste le decía repetidas veces con voz humana que lo soltara. Dani, transformado en bestia, se lo iba a tragar, pero al escucharlo hablar, prefirió llevarlo ante Camila para ver qué hacían con él. Cuando la hechicera lo vio, se sorprendió un poco. Había leído hablar sobre ellos y le dijo que era un fauno, o mejor conocido como un sátiro, mentirosos, ladrones y traicioneros, pero sobre todo muy sádicos. Aquel sátiro, al sentirse perdido y ver las tremendas fauces del licántropo, le imploró perdón a Camila, diciéndoles que él los podría ayudar a lo que habían venido. El hombre lobo lo tenía agarrado colgando de una pata. Al escucharlo, abrió sus mandíbulas para tragárselo de una mordida, pero la hechicera lo detuvo, amenazando con que si no hablaba dejaría que se lo comiera. El fauno, asustado, les dijo que una bruja de nombre Petra lo había enviado a que les robara el libro negro y se lo llevara para que no pudieran destruirla. Si no lo hacía, ella lo convertiría en sapo, pero si lo dejaban vivir, él conocía bien los caminos y los llevaría ante ella. Aceptaron dejarlo vivir, no sin advertirle que si los traicionaba sería el último que hiciera en su vida y terminaría en las tripas del lobo, quien estaba muy hambriento. Siguieron su camino, guiados por aquel ser cabrio bípedo mitológico, sin perderlo de vista el licántropo. Fueron muchas las horas que caminaron. El fauno los llevaba por parajes inescrutables, jamás pisados por el hombre. En ocasiones llegaban a lugares que parecían no tener salida, pero el ser mitad hombre y mitad cabra conocía muy bien esos lugares, llevándolos por pasadizos, atajos y senderos muy escabrosos, con despeñaderos en los cuales apenas si podían caminar uno tras del otro, con el riesgo de caer al profundo abismo que había por ambos lados.
Presintiendo peligro, Camila tomó el morral donde llevaba las cosas y se bajó del caballo. Pensaba que así corría menos riesgos de caer al vacío con todo y el corcel. Apenas se había bajado del caballo cuando éste dio un paso en falso y se desbarrancó estrellándose en las rocas que estaban en el fondo del barranco. Afortunadamente, Camila llevaba el morral consigo y no se perdió el libro, las pócimas ni un espejo que llevaba en él. Cuando llegaron a tierra firme decidieron descansar unos minutos para digerir lo sucedido. La Wicca aprovechó el momento para ejercitar su mente y conservar la fuerza en una meditación, mientras que Lycan permanecía al acecho para no ser sorprendidos por algún otro ser o traicionados por el sátiro. En su meditación la Wicca escuchó al chamán diciéndole que un ser monstruoso habitaba esos lugares y era casi imposible de matar, por eso debían tratar de no enfrentarlo. Sin embargo, no era posible, ya que según el sátiro no existía otro camino para salir de ahí. Ese extraño ser era quien conocía mejor que nadie esas tierras. Cuando la hechicera salió de su trance ya estaban más descansados y decidieron seguir. Irían más despacio debido a que se había desbarrancado el caballo que Camila montaba. Caminaron por varias horas hasta que cruzaron por una grieta que los sacó a un sitio rodeado por puras montañas de las cuales no había salida. Entonces el macho cabrio le señaló una cueva, el único camino existente para salir de allí. Al entrar en la cueva, de la oscuridad salieron unos murciélagos de casi 2 metros, directo a ellos para atacarlos. El Lycan de un salto derribó a uno que iba directo a su esposa, destrozándolo en el acto con sus poderosas garras. Antes de ser atacados nuevamente por esos roedores voladores de la noche, Camila con su magia abrió un vórtice dimensional, atrapándolos, encerrándolos al instante para que no pudieran regresar. Después, pasado el peligro, buscaron al fauno pero no lo encontraron y pensaron que había sido tragado por uno de los enormes murciélagos. Entonces decidieron cruzar la cueva. Pero en eso escucharon un espeluznante alarido que venía de su interior, sintiendo que la tierra temblaba cuando algo venía saliendo de la cueva. Su asombro fue tal cuando vieron aparecer al descomunal ser que hacía temblar la tierra al caminar. Era un troll gigante de casi 10 metros de altura. A comparación de los casi 3 metros que medía el Lycan, se veía enorme. Luego que miró al licántropo, primero emitió un grotesco gruñido y después lanzó un poderoso golpe que aplastaría a cualquiera. El lobo de un vertiginoso salto esquivó el golpe de aquella mano colosal que al pegar en una roca la hizo pedazos. Danny, brincando entre las rocas, logró llegar a una cima y le descargó un golpe utilizando todas sus fuerzas. No obstante, aunque pegó en pleno rostro, no le hizo ninguna mella y antes de que cayera al suelo, de un manotazo lo estrelló entre las rocas, quedando en malas condiciones. Trató de aplastarlo de un pisotón. La Wicca, al verlo en peligro, le lanzó una fuerte descarga en un relámpago fulminante, logrando afectarlo para que Daniel se pudiera recuperar. Fue tan poderoso su ataque que aquel gigante se cimbró al recibir el impacto y en el acto también le envió un tremendo puñetazo, pero la hechicera logró detenerlo con un escudo de protección, haciendo rebotar el golpe sin hacerle ningún daño. Un precioso instante que el lobo aprovechó para trepar a su espalda y provocarle tremendas heridas con sus garras, pero eso no era suficiente para acabar con aquel monstruo. Era demasiado fuerte, ya se lo había dicho el anciano brujo en su viaje astral y no sabían cómo terminar con él. Enfurecido al sentir el dolor, lo tomó entre sus garras y como si fuera una piltrafa, lo lanzó contra el suelo tratando de pisarlo al mismo tiempo. El Lycan, tirado en el piso, logró detener el pisotón con ambas manos para no ser aplastado. La Wicca, viendo que su hombre no resistiría mucho deteniendo el colosal pie del gigante, utilizando su máximo poder, creó un enorme vórtice a las espaldas de aquel gigantesco troll. Su intención era que fuera tragado por él y quedar atrapado en el tiempo cósmico para que lo arrastrara en su interior, luego cerrar el portal y quedar atrapado en otra dimensión, algo similar a lo que había hecho con los murciélagos. Cuando el Lycan se dio cuenta de las intenciones de su esposa, empujó aquel pie usando todas las energías que le quedaban, haciéndolo trastabillar. Sus huesos crujían por tal esfuerzo, parecía que se iban a romper, hasta que lo hizo perder el control y cayó a un lado del vórtice dimensional, siendo succionado al interior de ese hoyo negro.
Rápidamente, la Wicca cerró la puerta para que quedara encerrado en el tiempo. Luego, sin perder un segundo más, corrió hacia donde su esposo Daniel estaba tirado. Pensaba que había muerto porque no se movía. Sacó del morral un brebaje y se lo dio a beber. Después le untó en las heridas de la pomada curativa que había hecho el chamán. Minutos después, el hombre lobo abría sus ojos recobrando el conocimiento. Sus heridas habían sanado. Luego de tomar un momento de descanso, cruzaron la enorme cueva. Cuando estuvieron del otro lado, vieron que habían llegado a su destino. Estaban en los terrenos de la bruja malévola. Ya solo era cuestión de tiempo para poder dar con ella.